Este, entonces empezamos puntuales. Gracias por estar aquí y gracias también por estar allí, los que nos siguen de lejos. Y antes de empezar, voy a pasar algunas publicidades. Nosotros continuamos con nuestras 2 o 3 actividades habituales, que serán el seminario el grupo de estudio, que es el tercer lunes de cada mes, el grupo de estudio de Freud, de lectura de Freud, que es el segundo, ¿no? ¿Cuarto? ¿Segundo? Primer lunes de cada mes, ya dije todos menos el que es. Primer lunes de mes, tercer lunes de mes. Y haremos algún encuentro está planeado para el mes de enero con Emer, que vendrá de Francia. Eso en cuanto a las actividades nuestras. Y hay en este primer trimestre 2 actividades muy importantes, que son 2 congresos de colegas muy amigos, incluso espacios donde algunos de nosotros estamos inscritos, como es el coloquio de Madrid de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que es el 25, 26 y 27 de octubre, y en noviembre Discurso hace un coloquio también, 25 y 26. No, 29 y 30. 29 y 30 de noviembre. 29 y 30 de noviembre. Siempre recibiréis a través del correo información más extensa o en las páginas web. Entonces, este año, este curso, digamos, 24-25, y el año 25 lo vamos a tomar para terminar este seminario 12, para avanzar sobre el seminario 12. Esta es la clase 11 que Lacan dio el 10 de marzo de 1965. Entonces, uno de los temas que yo voy a tomar, que tiene que ver con esta digresión que les digo que voy a hacer, tiene que ver con la cita, algo del orden de la cita y un poco más allá. Lacan cita en este seminario 9 autores: Aristóteles, Breyer, Brondal, Dostoyevsky, Husserl, Kant. Lacan mismo en 2 seminarios, en un seminario y un escrito, Lao Tse, Poincaré, y luego cita a 2 autores sin decir que los está citando, es decir, no los nombra. A todos estos que nombré, los nombra. Y hay 2 autores que no nombra y que yo voy a puntuar. Esa especie de anonimato. Entonces va a continuar con el tema de la demanda, pero es interesante porque avisa que va a continuar con el tema de la demanda, pero dice, nada, 2 cositas al empezar y lo va a retomar al final. Dice, de la demanda que nos interesa, la demanda analítica. Entonces critica el psicoanálisis de su época, donde la dialéctica de la frustración se pone en primer plano, lo que para él es un considerable desvío de la práctica freudiana. Dice textualmente que así la práctica se aleja, se aparta, estoy citando textual, se aleja, se aparta, se pone a la deriva, se desengancha del horizonte teórico freudiano, que es el del deseo y la sexualidad. Nos recuerda que el yo pienso cartesiano se sustituye por el yo deseo freudiano. Esto es muy bonito. Deseo ignora, es decir, que sería deseo luego existo, ¿no? Deseo ignorado por el sujeto, un yo deseo ubicado en un más allá de la demanda, y así introduce el tema que retomará al final de la clase. El sujeto se sostiene como deseante porque es sexual, que es aquello que se alucina en el origen. Se está refiriendo al objeto de la pulsión, matriz del objeto del deseo. En estos primeros renglones, fíjense que, nada, he hablado 2 minutos, ya ha citado al menos 3 textos freudianos sin decirlo. Una psicología para neurólogos de 1895 en el capítulo del objeto alucinado, gracias a la experiencia de satisfacción. 3 ensayos para una teoría sexual de 1905,
donde establece la categoría de los objetos. Y finalmente, Pulsiones y sus destinos, de 1915, donde establece los 4 momentos de la pulsión y define que satisfacción y objeto no coinciden. Entonces, habla de Freud con un discurso donde él lo tiene absolutamente incorporado, no cita los textos, no le parece necesario. Entonces, el sujeto como deseante es el que, cito literal, hay que acordar, recordar, coordinar, hacer presente en la teoría porque es lo que sucede en el análisis mismo. Vuelve a criticar entonces a quienes hablan de la cosa sexual como opaca, de lo sexual como oscuro o mistagógico. No sé si ustedes conocían la palabra, yo no, así que me fui al diccionario. Y mistagogo era el antiguo sacerdote griego que revelaba misterios. Él dice, no va por ahí la cosa freudiana, ahí está citando su propio texto del 55, no lo dice, la cosa va en primer lugar por no apresurarse a comprender. Importante, lo dice en este seminario, no apresurarse a comprender, permitir que esta técnica que es de palabra hable. Por eso hay que ocuparse de lo exactamente opuesto a ese oscurantismo llamado afectivo. A mí me interesa este punto porque define que el psicoanálisis no tiene que ver ni con afectos ni con profundidades ocultas, ni oscuras, ni mistagógicas, sino con la superficie del discurso donde el mismo sujeto va y se va revelando. Es decir, que trabajamos con algo superficial, no con algo profundo y oscuro, algo de la superficie. Parece que ha recibido comentarios sobre lo difícil de material matemático que está utilizando, se la deben haber cargado, la verdad. Entonces puntúa por qué es tan importante para él el uso de las superficies como la botella de Klein. Habla de su gran interés por el trabajo con los matemáticos, porque se trata de un campo donde todo debe ser dicho. Cito, todo debe ser dicho. Le interesa este proceso matemático porque sale de la intuición para llegar a construir una teoría demostrable, apoyándose en cosas tan concretas como dibujar, recortar, construir figuras o objetos. Habrá de acabar en escritura de puros símbolos sin soporte intuitivo alguno. Luego, ante el mismo problema, ante una nueva interrogación, reaparece ese todo por decir, que llevará otra vez a una parte de investigación para concluir en una escritura. Y aquí hay comentarios de este todo por decir, porque dice que estaba dialogando con un matemático que le decía que hay algo ahí que tiene relación con lo que hacen ustedes los psicoanalistas. En realidad se lo pregunta, ¿no hay algo ahí que tiene relación con lo que hacen ustedes los psicoanalistas? Por otra parte, una vez dicho, ese todo por decir, una vez dicho, ya no le interesará al matemático. Quedará dicho y apuntado el resultado. Y Lacan nos invita a buscar por ese lado nuestra eficacia operativa. Si bien no todo puede ser dicho, los psicoanalistas tenemos, esto lo digo yo, no lo dice él, si bien no todo puede ser dicho, los psicoanalistas tenemos esa experiencia de cierre en determinados momentos de una cura donde lo que se ha dicho se abandona. Incluso se olvida de qué hablé la última sesión, el analizante, ¿no? Se olvida el relato y queda allí un resultado, un efecto en la vida del sujeto. Nos aclara que en este seminario viene trabajando más con la geometría que con el número y que ahora se va a meter con la cuestión del número en la teoría del significante. Que recordemos que ahí está el número, S1 y S2, ¿no? Que es lo que arma cadena. Se detiene en la cuestión del 0 y el 1 con su intervalo innumerable para concluir
que, por más nivel simbólico al que llegue una teoría, no hay otra manera de decirla que con palabras, con el lenguaje común, el que puede usar tanto un niño como un matemático. Él habla. No hay manera de transmisión muda. Esta frase es una de las que más me gusta a mí de este seminario. Se cita a sí mismo en su trabajo sobre la carta robada, y acá sí se cita, donde ha desarrollado su teoría del significante a partir del cuento de Edgar Allan Poe, para mostrar que algo que está a la vista de todos no es visto. De igual manera, podemos decir que no puede ser escuchado todo lo que se oye. Cita al pasar y de manera muy despectiva la obra de Marie Bonaparte sobre Poe y se refiere a ella sin nombrarla. Y aquí es donde me voy a permitir una pequeña digresión. Ella tenía dos publicaciones sobre este tema. Una en 1949, La vida y obras de Edgar Allan Poe. Lacan escribe el seminario de la carta robada en 1956. ¿Ok? Luego Marie, en 1964, escribió un artículo que tituló Edgar Allan Poe, es decir, un año antes de este seminario. Son fechas pertinentes. Lacan no duda en calificar la obra de Marie de elucubraciones pseudoanalíticas, material para tirar a la basura. La antipatía era mutua. Cuando ella vuelve a París por su exilio producido por la guerra, se encuentra con un floreciente Lacan a quien jamás soportará y será causa de su alejamiento de las instituciones psicoanalíticas, aunque siguió atendiendo. Cierto es que ha sido una mediocre lectora de Freud y sus desvíos son flagrantes, pero también es cierto que fue una pionera en las interrogaciones sobre la feminidad, aunque la respuesta a su abundante investigación sobre el orgasmo femenino a causa de su propia frigidez la llevó a una respuesta anatómica. También es cierto que ella fue la elegida por Freud para fundar y dirigir el psicoanálisis en Francia. Y me preguntaba si esto no tendría que ver con que Lacan eligiese lo que fue el primer gran tema de ella para hacerlo él, Edgar Allan Poe, y lo usa para defenestrarla. Citación que se repite por segunda vez en este seminario que sale a continuación de la segunda publicación de ella sobre Poe. También se podría suponer que es una casualidad, pero permítanme dudarlo. Marie y Freud mantuvieron una correspondencia de 14 años, recientemente editada en París por Flammarion. Después, si quieren, les cuento algo de esta edición, porque teóricamente no tenía que salir hasta el 32. Esta relación epistolar solo fue interrumpida por la muerte de Freud en 1939. Primero fue su analizante y luego se hicieron grandes amigos. Estoy trabajando sobre esta correspondencia y de esto voy a hablar en Madrid, por cierto. Ella era princesa de la corte de Grecia por matrimonio y sobrina bisnieta de Napoleón, y usó su enorme riqueza y su nombre para difundir el psicoanálisis, sostener sus editoriales, traducir y editar a Freud, una traducción terrible, pero lo hizo, y finalmente le salvó la vida organizando y costeando su exilio de Viena a Londres. Cierto que no siendo psicóloga ni psiquiatra, fue una de las primeras grandes defensoras del análisis profano. Tampoco se puede decir que allí hubiera analista en los términos que usamos hoy para pensarlo, pero de ahí a decir que su producción debería acatar cito textualmente, su producción debería acatar la norma que se escribe en las paredes, prohibido tirar basuras, es como mínimo despreciable. Y es exactamente lo que dice Lacan. A mí me importa este punto porque es un estilo que ha marcado las instituciones psicoanalíticas que se produjeron a partir de sus enseñanzas. Rivalizar cuando no despreciarse unas a otras, sobre todo las escuelas, donde no se lee sino la obra de los propios.
Se desconocen los escritos de analistas que caen fuera de la propia capilla. A partir de la expulsión de Lacan de la IPA, se generó una especie de reconquista lacaniana y a partir de su muerte estalló en pequeños grupos o grandes escuelas donde cada una quería lograr que cada analista sea uno de los nuestros. Y lo digo a sabiendas de que es el título de un film sobre la magia. Este es uno de los efectos donde se ve un rotundo fallo en la transmisión del psicoanálisis. Ian Coe. Aunque también es cierto que los psicoanalistas que no somos producto de las escuelas, sino de la lectura propia, vamos teniendo otro estilo y mantenemos espacios de formación, lecturas y un diálogo ampliado con colegas de diversas asociaciones, donde se acercan también veteranos, colegas de alguna escuela. Los veteranos, los jovencitos no. El mercado no les permite. Lacan dice en este texto que nos reúne que no hay transmisión muda. Y me gustaría agregar que lo escolar tiende a enmudecer al otro. Se enseña, pero hay pocos efectos de transmisión debido al empuje a la lectura única que llega a la repetición. Este es un tema que propongo para seguir pensando. Fin de la digresión. ¿Puedes repetirlo? La última parte. El tema Lacan dice en este texto que nos reúne que no hay transmisión muda. Y me gustaría agregar que lo escolar tiende a enmudecer al otro pequeño. Se enseña, pero hay pocos efectos de transmisión, debido al empuje a la lectura única que lleva a la repetición. Tema a seguir pensando. Fin de la digresión. Con la introducción del número va a hablar de 4 combinatorias entre el 0 y el 1, donde ubica la represión y su pulsación con el retorno de lo reprimido. Entre el 1 y el 0 ubica el símbolo del sujeto. Entre el 1 y el 1, la función radical de la repetición. Y entre el 0 y el 0, la escritura de cierto modo de la negación, instancia fugitiva del if, donde el sujeto se dice sin decirse. Ejemplifica con las frases hasta que no venga, hasta que no llegue. El sujeto se dice sin decirse, ¿no? Lo voy a decir de otra manera, y en el coloquio, si alguien desea retomar lo matemático, estaré muy agradecida. A mí no me hacen falta los números para pensar que aquí Lacan está definiendo 4 conceptos constituyentes de la subjetividad: represión y su retorno, el falo, la represión y su retorno entre el 0 y el 1, el falo, el 1 y el 0, la repetición, el 1 y el 1, y entre el 0 y el 0 define la negación. Importante estos 4 conceptos en este seminario, ¿eh? Represión y su retorno, falo, repetición y negación. Pasaré entonces a la banda de Moebius, no sin antes volver a aclarar por centésima vez que se trata de una imagen, que no se trata de una imagen, vaya lapso, aunque se vea una imagen. En su topología siempre nos hablará de lo real en juego. Importante en este capítulo la banda, porque desde el comienzo de la clase se propone despegar el psicoanálisis de las profundidades. Le interesa mostrar que escuchamos lo inconsciente en una superficie. Ese concepto es importante e insistirá. La banda es fundamental. Doy por hecho que sabemos lo que es una banda de Moebius, que por torsión tiene una sola cara, y sabemos diferenciarla de una banda común. El ejemplo típico sería un cinturón, es una banda común, ¿sí? De 2 caras. Él pone como ejemplo su cinturón, que es orientable, a diferencia de la banda, que no lo es. Una vez recordado esto, pasa al corte de la banda. Recorta por el borde y quedan 2 bandas. Y así va repitiendo y repitiendo el corte, y al hacerlo las bandas pierden, háganlos. Un día, un domingo a la tarde que no tengan nada que hacer, hagan una banda anchita, la tuercen, la pegan, y empiecen a recortar una, otra y otra, y van a ver lo que pasa. Es muy interesante, pasa esto que le explica. Recorte por el borde y quedan 2 bandas, y así va repitiendo, quedan 3 bandas, y al hacerlo, las bandas pierden su característica no orientable.
se transforman en bandas comunes de dos caras. ¿Para qué lo hace? Y responde, el sujeto, así como la banda de Moebius, es lo que desaparece en el corte. Es la función de corte en el lenguaje. Y entonces aquí yo dije, bueno, alto un momento. ¿Cuántas veces Lacan ha dicho que el sujeto se produce en el corte? Y hoy viene y me dice que el sujeto desaparece en el corte. Esto nos pone a pensar, no lo aclara, pero yo apunto una respuesta posible que he pensado, si tenéis otra, si os habéis detenido aquí, es importante esto. ¿Se desaparece el sujeto en el corte o se produce en el corte? Entonces, a mí me parece que es el corte entre qué y qué, la cuestión. Aparece en el corte, cortado del otro, aparece sujeto en el momento de la instalación de la castración simbólica. Ahí aparece en el corte, sujeto de lo inconsciente. En cambio, en este capítulo está hablando del corte en el lenguaje, y aquí el sujeto desaparece, se pierde haciéndose orientable. Esta es una posible respuesta. Pasa a trabajar la botella de Klein, 8 interior y círculo de Euler. En la botella de Klein nos interesa porque es la unión de dos bandas de Moebius, unidas no especularmente. Digamos que si yo tengo una banda aquí y una banda aquí, no las uno así, ¿sí? Las uno así, ¿ok? Entonces, una unión no especular. Y esto es muy importante porque en este capítulo a mí me parece que Lacan hace un salto enorme de su teorización sobre el estadio del espejo. Y lo hace a través de estas figuras. Después, sobre todo del círculo. Ya verán. Entonces, una banda es levógera y la otra dextrógera. Y dice, es una forma de inversión muy diferente y más radical que la relación especular a la que viene a sustituir en el progreso de mi discurso. O sea, la botella de Klein viene a sustituir su teoría del espejo. Para Lacan, la botella de Klein es un objeto que le permite avanzar en los conceptos que se inauguraron entonces en 1949, es decir, la relación del sujeto con el otro. Esta unión invertida de una banda con la otra, cito, esto es textual, de una banda con la otra cumplen una función complementaria, una función de cierre, tema que ya había trabajado en el 8 interior. Dice, cito, un simple redondel con un borde torcido de una manera apropiada. Pero no le alcanzó porque se trataba de una figura orientable, el 8 interior, de dos caras, con un derecho y un revés. Volvemos a ver por qué no le interesa que algo quede oculto atrás. Le interesa lo no orientable porque es una superficie única. Lo inconsciente se puede escuchar en la superficie, otra vez, del discurso. Avanza y supera su teorización comenzada con la función especular y el 8 interior, yendo hacia la banda y la botella de Klein. En cambio, nos propone mantener el círculo de Euler, porque allí se sigue escribiendo la relación entre el objeto y el gran otro, o sea, entre A pequeña y A mayúscula, y subraya que vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las relaciones del objeto A con el gran otro? Apunta respuesta. Generalmente no responde, acá responde. Si bien el objeto A se genera en un borde biológico, será en la pulsión donde se define, es decir, en la relación con el gran otro. Lo escribe con mayúsculas. Se trata aquí, digo yo, del otro materno. Esta relación la escribimos sujeto Losange demanda, la de mayúscula. Si tienen presente el grafo del deseo, ¿no? Lo tenemos arriba a la izquierda, en el plano de lo inconsciente. Recordemos, avanza sobre la construcción del cross-cap. Cross-cap, gorro cruzado.
figura topológica que podemos imaginar hundiendo, si tenemos un globo inflado y hacemos el nudito acá arriba, para que no se desinfle, hundiendo, ¿sí?, ese nudito hacia el interior del globo, ¿sí? Para describirlo rigurosamente hemos de pensar que lo que está adentro de la esfera es una banda de Moebius, con lo que volvemos a la superficie no orientable, lugar donde Lacan coloca el objeto A. Usa esta figura topológica para colocar el campo del placer y del displacer. Es sorprendente cómo lo hace, porque uno dice, ¿por qué? Ahora me está hablando de esto, ¿no? Pero es de lo pulsional, ¿no? Lo del objeto, justamente. Dice, cito textualmente, este campo interno, o sea, la banda de Moebius, este campo del objeto A, este es campo excluido del sujeto, el objeto A, campo excluido del sujeto, campo del displacer que atraviesa obligatoriamente el interior del campo del placer. Y lo resume de forma sencilla. En esa línea que dice, en esa línea que atraviesa el campo interno del cross-cap, se separa el deseo del dolor. Recordemos que estamos en el terreno de la demanda, en esa relación con el otro, donde se fragua el campo del placer a costa de la insatisfacción de la demanda, que se llama deseo, y el campo del displacer, que se llama dolor. Para aclarar este punto, se refiere al Tao Te Ching, supongo que por la cuestión del yin y el yang, y también, no lo dice, es una suposición mía, y también cita a Sócrates, lo cita Sócrates en esta frase, que todos sepan lo que concierne al bien, entonces es ahí que nace lo contrario, que todos sepan lo que concierne a lo bello, entonces es de allí que nace la fealdad. Subraya el todos, el afirmativo universal, y agrega, no es un asunto de frontera, de oposición, bueno, malo, lindo, feo, no es una cuestión de oposición ni de frontera, sino de nudo interno. Ocurre a nivel del lenguaje que surge la travesía del mal en el campo del bien. No es una cuestión de oposición, de frontera, es otra vez la ubicación en la misma superficie. Lacan reitera que esta articulación nos interesa especialmente a nosotros analistas, porque ahora se trata, cito textualmente, de pasar de esa articulación primera de los efectos de la palabra aislada en cierta forma, de manera artificial en el campo del otro, al saber cuál es ese campo. Ese otro nos interesa en la medida que nosotros analistas tenemos que ocupar ese lugar. ¿Desde dónde interrogaremos ese lugar? El sujeto llega, fíjense cómo retoma el tema ahora, del principio, de la primera línea del seminario. El sujeto llega con una demanda, y nosotros habremos de ver cuál es el estatuto de esa demanda, rechazando de entrada cualquier teoría de la comunicación. La demanda de nuestro paciente, no dice analizante, o sea que en el seminario 12 todavía no dice analizante, sobrepasa en mucho cualquier información lineal o codificada, puede traer la dimensión de lo pedido, de lo mendigado, de lo exigido en la demanda. Se apoyarán Aristóteles y otros antiguos retóricos para señalar que en la frase hay que aislar interjección, holofrase, frase reducida y hasta una mínima exclamación, un mínimo vocablo. Y termina este párrafo poniendo como ejemplo algo que me recordó ese juego que hago hoy día con mis nietos y que antes
jugué con mis hijos, donde cada vocal tiene una intención. A, me entero con sorpresa. E, te llamo. Aquí parece el llamado al otro. Y aquí, con otra escritura, es un ¿y para cuándo? O de la gran sorpresa y el U de la enorme preocupación. Aclara que ha tomado las interjecciones más elementales, pero este juego lo hago yo, él toma la interjección y sigue adelante, ¿no? Toma las interjecciones más elementales, pero hay otras, y envía al libro de Brondal, quien califica las interjecciones como situativas, resultativas y suputativas. Cito, no hay interjección que no se sitúe exactamente en alguna parte entre el sujeto y el gran otro, entre el sujeto y el lugar del gran otro en que ese otro está presente. Anuncia entonces que la próxima vez trabajará el grito, y ahí nos aparece a todos un cuadro en la cabeza, que pensé que lástima que no me quedé con ese otro seminario, porque creo que lo va a dar Gisela, ¿no? Ahora me fijo. Sí, sí, que es una maravilla ese cuadro, porque es ahí donde el corte se juega más claro y acaba con un recuerdo de Dostoyevsky sobre múltiples tonos dados a la palabra mierda, que supongo habréis leído y si no, leedlo porque es muy divertido. Por mi parte, acabaré con un recorte clínico donde se puede pensar el tema central de este seminario de hoy. La analizante relata un sueño. Subí las escaleras, algunos conocen este caso, he trabajado mucho sobre este caso. Subí las escaleras a la terraza en la casa de mi madre. Vino un gato y me atacaba. Huyo subiendo otra escalera que va hacia el cielo. Digo, hacia lo más alto. Sí, subía, y me doy cuenta que es una escalera de un solo lado, de las que se apoyan en una pared, pero no hay pared. Me da tal pánico que me desperté. Pregunto qué se le ocurre con atacaba, ata y acaba. Lo digo yo. Aparece una gran serie de asociaciones que van desde sus dificultades para gozar sexualmente, su anorgasmia, su no puedo acabar. Y otra serie la conduce a casa de su madre que la tenía atada con el orden y la limpieza. Cuando digo atada, casi no es metáfora. Esta señora limpiaba con alcohol de 90 grados todos los días la casa. Recuerda que el gato del sueño se llamaba Uno. Así ese goce materno de subirla a lo más alto es a la vez el dolor de no poder desatarse. Es un recorte interesante porque este sueño ocurre cuando está en su tercer año de análisis y había venido, el momento de la demanda, por vértigos al subir montañas, al subir al escenario, era actriz, por una pasarela sobre el foso de los músicos con vacío de los dos lados, o al subir a una terraza muy alta. Estos vértigos le producían tal dolor de estómago que acababa en la cama donde no había placer, pero sí dolor, ¿no? Adentro del microscopio. Me parece que en este breve relato se ve bien cómo un análisis transcurre sobre la superficie discursiva y cómo el síntoma histérico se incrusta en el cuerpo, un adentro que por la palabra se hace afuera. Y ahora la palabra la tenéis vosotros. Y vosotros. Aquí también pueden preguntar, ¿eh? Sí, sí. Que pueden intervenir. No, y podemos charlar, no hace falta preguntar. Hola, Luista, pregunta. Hola. Pero llegué a oír decir que acá el corte Produce desaparece.
Yes, o repetir. Te lo repito tal como lo pensé, no sé si es la buena respuesta, porque él no lo aclara de ninguna manera. No, no es lo suyo ser claro. Miren, hablando de mistagógico, Igual repetido porque igual no lo escucharon. sí, sí, ahora lo voy a retomar. Eh, lo voy a buscar porque creo que lo tengo mejor escrito que cómo lo voy a poder decir. Eh, Lo que Luis pregunta es si puedo volver a aclarar este tema de que el sujeto, en algunas partes Lacan dice el sujeto se produce en el corte y en otra parte dice el sujeto desaparece. Acá, en este seminario dice desaparece en el corte. Y yo dije, el sujeto se produce en el corte. Esto es lo que sabemos, ¿no? Y entonces pensé que a lo mejor había que pensar el corte entre qué y qué, que ahí podía orientarnos una respuesta posible. Y entonces pensé que el corte de la castración simbólica es un corte del otro, ¿sí? De la falta. Y que del corte que está hablando aquí, del corte donde desaparece, es en la palabra, en el blableo. Se pierde haciéndose orientable, dice. Y ahí el sujeto desaparece en el corte de la palabra. El corte de la palabra lo metemos nosotros en el acto analítico, con lo cual, si esto que yo estoy pensando es más o menos así, daría para seguir trabajándolo, incluso buscando en Lacan, si uno quisiera hacer un trabajo riguroso, dónde pone que aparece y dónde pone que desaparece, y yo no sé si ya soy tan joven como para hacer ese trabajo. Dale, Vero. Pero a mí me parece que Espera, Vero, Luis y luego, ¿quién? ¿Por ahí? No, Brasil. No, retomando esto, Sí. me parece que en la frase siguiente del seminario, un poco que modula esto de que desaparece el corte, porque dirá que está en el corte. Claro, pero que está, desaparece. Desaparece. No Claro, desaparece. Por eso digo que lo modulan, porque habla, ¿no? En el corte en el lenguaje, esta sombra de privación hace que aquel esté en la anulación que representa el corte. Porque en verdad, ¿no? Parece más como que aparece, está en el corte. Claro, pero Sí. un renglón más arriba dice claro. desaparece. Sí. Entonces hay que pensar esa desaparición. Claro, entre uno. Sí, sobre todo en qué momento desaparece, ¿no? Y si el sujeto desaparece, se objetaliza. Y en ese caso tendría que ver con una cura muy avanzada, porque el sujeto se objetaliza en la construcción del fantasma, ¿sí? Identificado al objeto. Cuando el sujeto desaparece, es el momento tan delicado de la cura, ¿no? Si desaparece el sujeto es porque se objetalizó. Entonces, bueno, por eso digo que hay que pensarlo más. Paula levantó. ¿Quién? Paula. Sí, pero acá Graciela, Luis y Paula. Sí, dale, Gracias. Graciela. no, es que yo pensé en cuando Lacan habla del significante 1 y significante 2. Es allí entre el significante 1 y el significante 2 que habla de la afánisis del sujeto. Ahí cae el objeto. Sí. Ah, Pero ese es un primer esbozo, digamos, de la teoría. A mí lo que estás diciendo me tiene sentido, el trabajo del corte en la interpretación, no en el correr del significante 1 al significante 2, produce sujeto. Luis, Yo pienso que puede ser esta posibilidad. Más fuerte, por favor. Sí, que pienso que existe la posibilidad de que en un corte o en otro Lacan se refiera al sujeto
como persona o al sujeto como sujeto del inconsciente. Esta es una cuestión que nunca he visto diferenciar en los psicoanalistas. Y otra cosa que se me ocurre es que en algún lugar se puede referir al sujeto que aparece y desaparece. Y en otro lugar se puede referir al tema que aparece o desaparece. Como sujet en francés, digamos, a la cuestión, al asunto. Al asunto que se está tratando. O sea que sea un error de traducción. Que sea un error de traducción. No, no es una error de traducción. Cuando uno ve sujet, pero tiene dos acepciones. Bueno, vale, pero el traductor Es no. un error de traducción. Ahora depende de. Escoge lo que le parece más frecuente y la inmensa mayoría de los psicoanalistas cuando leemos eso y traducimos Sujeto como persona. sujeto personal o sujeto del inconsciente, que no es lo mismo. Ok, bueno, más No es lo mismo posibilidades a que pensar. escriba ese que escriba ese palabra. Con una inclinación determinada los escribe cuando se refiere al sujeto del inconsciente o al sujeto personal. En cambio, cuando se refiere al tema, no escribe nunca ese abreviada ni mayúscula ni minúscula. Escribe sujeto. Bueno, más temas. Paula, Hola, hola a todos. Yo también iba a preguntarte, o me hizo pensar mucho esto del aparece y desaparece. Tengo una paciente, me parece que es un ejemplo que a lo mejor puede servir, que hace tiempo que viene y... ¿Hola? sí, no, es que está terriblemente fuerte, te estamos escuchando hablar a los gritos, pero vamos a bajar el volumen. Ah, Ahora habla, a ver. A ver, habla. vale, ¿ahora? Sí, muy bien. Claro. Venga. Vale. Y el otro día, en la última sesión, bueno, contó algo, comenzó a relatar algo que es muy importante porque, bueno, tiene todas dificultades para tener relaciones, tener pareja, digamos. Y entonces comenzó a relatar y dijo, se ve que hablaron. Se ve que hablaron. Y Dice la sí, frase, se ve que hablaron. exactamente. Y entonces dejé que continuara y cuando terminó de relatar, le digo, pero ¿cómo se ve que hablaron? ¿Quién vio? Digo, me parece esa frase, el se ve que hablaron, y yo lo primero intervine, que después yo me quedé pensando justamente esto, y ahí aparece lo del aparece y desaparece, porque dije, bueno, pero ahí es como que te borraste, como que no estabas, pero... Ah, la que había hablado era ella. Exactamente, estaba O sea contando. que hay un nosotros anulado. Exacto, exactamente. Tenemos, Bueno, voy a decir una cosa. sí, diga. Gracias por la clase, porque para mí esta clase era pesadísima. Duermo. Odio la topología. En serio. Y en cambio, me la pusiste fácil. Entretenido, sí. Bueno, yo le voy a decir que para mí lo más importante que descubrí en esta frase es la relación entre Lacan con Marie Bonaparte. Yo me quedé alucinada con lo que le pasó a Lacan con Marie Bonaparte. Porque lo que yo pienso, sí, que no lo digo con todas las palabras, pero lo voy a seguir pensando, porque escribirlo es un poco fuerte, pensarlo y bla bla es más light, es que tenía una envidia Lacan que se moría, porque Marie Bonaparte fue la niña mimada de Freud, le dio todo el poder, y a él lo ninguneó absolutamente, ni lo conoció, digamos, no supo quién era. ¿Y qué hace? Coge el tema de ella, la psicoanalista, la primera psicoanalista que habló de Edgar Allan Poe, así como no fue buena lectora de Freud, fue bastante buena lectora de literatura. Y, y le coge el tema.
no lo dice cuando trabaja la carta robada, pero acá lo dice, sin decirlo, porque no dice el nombre. Dice que alguien trabajó Edgar Allan Poe de tal manera que hay que tirarlo todo a la basura. Y si uno no sabe que la que trabajó Edgar Allan Poe fue María Bonaparte, porque él cita tantas veces se carga gente, que uno ya ni se ocupa de saber a quién se está cargando, ¿no? Se va a la chicha del seminario a ver. Pero bueno, yo ya soy una psicoanalista un poco veterana, a mí me interesan mucho las relaciones institucionales, me interesa mucho la transmisión del psicoanálisis, y veo ahí una marca que se sigue repitiendo y que me parece deplorable, la verdad. Pero también me parece, Laura, que esa actitud que tú señalas de Lacan, de los lacanosos, de despreciar a los otros, también pasó en la internacional, que lo despreció a Lacan. Empieza Por ahí, eso digo que empieza ahí, ¿no? empieza Digo que, ahí, por eso digo claro, una reconquista, empieza ahí. claro. Es recién después de que ya Freud no tiene, bueno, está muerto, no tiene miedo de lo que pasa con el psicoanálisis, de a quién va a dejar su teoría, es que los, luego los discípulos de Lacan que crean la Fundación Europea están en otro modo, Sí. en el modo de investigar y compartir. Marcelo, está Sí. escuchando. Marcelo. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. A ver, sobre el punto este de el sujeto que desaparece. Se mencionó el tema de la afanisis. Entonces, la afanisis es efectivamente, como sabemos, cuando el sujeto está representado por un significante para otro significante. Eso es propio del discurso del amo. ¿Mm? En el discurso del amo, el sujeto aparece barrado debajo del significante amo, ¿no? ¿Sí? O sea, es el discurso del inconsciente, ¿sí? Ahora bien, lo que Lacan está diciendo aquí, entiendo yo, tiene que ver con esa frase que está un poco antes del punto este que estamos tratando, en donde él dice que en la medida en que se va cortando la banda, cada vez más finita, digamos, el sujeto desaparece, ¿no? O sea, mejor dicho, se Se hace transforma, orientable, sí. se hace orientable y, digamos así, efectivamente se transforma en el objeto A. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que de un sujeto que entra en la cura eh, con su demanda, su significante amo, su discurso del inconsciente y todo esto, la cura, en la medida en que va introduciendo el corte, digamos, lo que produce es justamente la inversión de esa situación. Es decir, que aparece el objeto en el lugar de la gente, en la medida en que nosotros ocupamos ese lugar. Y son los sucesivos cortes en el discurso lo que va produciendo ese efecto. Es decir, no responder a la demanda, no en el sentido de frustrar al sujeto, como decían antes los analistas, pero sí, digamos, de ir puntuando su discurso sin responder a la demanda, claro está. Digamos, para que aparezca el deseo, sencillamente. Vale, pero en ese proceso, ese sería como la primera parte. Ese sería el proceso de el sujeto aparece. Nosotros, colocándonos del lado del objeto, permitimos la producción de su subjetividad, de sujeto. Sí, Pero de hacia, sus significantes, sí, pero sí. hacia el final de la cura hay una desubjetivación en el momento del atravesamiento del fantasma, y ahí sí que hay Sí, una desaparición del sujeto y una identificación al objeto, ¿no? sí, sí, Entonces, son como, me parece que están las dos caras de este movimiento. Por un lado que aparece, y por otro lado que desaparece, ¿no? bien. Pero no es lo mismo que desaparezca como efecto de un discurso del amo
del Ah, no, inconsciente, no, eso por no supuesto. que desaparezca. Estoy hablando siempre del dispositivo analítico. Claro, claro. Vale. Bien. ¿Alguien más? No, en el momento no hay ninguna. Bueno, muchas gracias y seguimos adelante.